Buenas noches, profesor y compañeras. Hoy vamos a realizar la sustentación de nuestro trabajo en grupo. El caso que nosotros escogimos fue el caso de Andrei Chitaquilo, más conocido como el carnicero de Roswell, un estudio de la mente criminal. Nuestro grupo está conformado por Nidia López, Catalina Beltrán, Alejandra Montagut. Hacemos parte de psicología virtual. Para dar inicio, pues en la introducción vamos a primero definir ciertos términos, iniciando con riesgo de violencia. Cuando hablamos de riesgo de violencia, hacemos énfasis a la probabilidad que tiene un individuo en que cometa actos agresivos o destructivos contra otras personas o contra sí mismo. La evaluación concluye en aspectos biológicos, psicológicos y conductuales que permiten estimar el potencial de peligro que es la persona como tal. Engaño. Cuando hablamos de engaño, es la acción deliberada de distorsionar o falsear la verdad con el fin de manipular la percepción de las demás personas. Esto se ve en contextos forenses, logrando identificar el engaño que permite valorar la veracidad de testimonios o confesiones o declaraciones. La técnica que nosotros empleamos fue el Reality Monitoring, que es una técnica que se basa en la teoría de la fuente de la memoria, la cual distingue los recuerdos de la experiencia, eh, perdón, reales o los que son recuerdos imaginarios. Cuando hablamos de recuerdos originales, hablamos de que son ricos en detalles sensoriales, contextuales y emocionales. Cuando hablamos de imaginarios, hacemos énfasis a los que son más vagos, organizados lógicamente y con menos sensaciones perceptuales. Se aplica el análisis del contenido de relatos para estimar la creabilidad. Bueno, como resumen del caso, Andrei Chikatilo también fue conocido, como lo dije anteriormente, como el carnicero de Rostov. Él nació el 16 de octubre de 1936 en Ucrania. En su vida, pues, se caracterizó por haber estado en una pobreza extrema. Tuvo muchas dificultades durante su niñez. Tenía una relación hostil o distante con su madre, lo cual en algún momento llegaron a relacionarlo con el comportamiento que tenía. En el tema de sus relaciones interpersonales siempre se le dificultó, a pesar de que se casó, tenía un problema para mantener relaciones sexuales con su esposa. Eh, Cuando empezó con sus actos criminales, siempre buscaba mujeres y niños. Fue condenado por 52 muertes, aunque se sugiere que fueron muchas más. A pesar de todo, él se indicó que era inocente, nunca aceptó los cargos de lo que hizo, pero más adelante fue diagnosticado con personalidad psicópata. En 1990 fue arrestado y en 1994 fue condenado a la muerte por medio de fusilación. Es de aclarar que la mayoría de sus víctimas eran mujeres y niños o personas vulnerables. Lo que hacía era que abusaba sexualmente de ellos y después los descuartizaba. Siempre utilizaba una manera de operar diferente, por lo cual fue muy difícil para las autoridades en ese entonces poder capturarlo. Tuvieron que contratar muchos investigadores, se dice que más de 100.000 investigadores, y al final, por medio de evidencias de ADN, fue que pudieron vincularlo con las muertes. En el perfil psicológico, Chikatilo mostró rasgos claros de psicopatía y trastornos de personalidad. Tenía un comportamiento antisocial, con falta de empatía, con una tendencia al control y a la humillación a las víctimas. Tenía un deseo gratificante sexual a través del sufrimiento ajeno. Esto hacía que, pues, se estimulara en su parte sexual, de lo contrario no. Sugieren que su personalidad estaba marcada por profundos trastornos. Además, se cree que padecía un trastorno paralítico, específicamente fetichismo y sadismo sexual. Cuando hablamos del impacto social que tuvo Chikatilo en la sociedad, valga la redundancia, se puede decir que este generó una gran conmoción en la Unión Soviética y en el resto del mundo cuando fue conocido, destacando por las deficiencias que se tenían en el sistema judicial en esos momentos y la falta de un enfoque eficaz para la prevención de los delitos en serie. También se pusieron
pues como en tela de juicio las fallas que se hicieron en la investigación y la intervención temprana en los comportamientos que éste presentaba. Andrei fue un individuo marcado por una historia de vida llena de traumas emocionales, fracasos personales que al final desembocaron en un comportamiento criminal. Su caso sigue siendo uno de los más conocidos en la criminología, no solo por la magnitud de los crímenes, sino también por los estudios que se han hecho en su psicopatología y las fallas de justicia penal que se llegaron a revelar. Hola, para el procedimiento se aplicó el modelo Reality Monitoring con el fin de evaluar la veracidad del relato en relación con el hecho de relevancia jurídica como el homicidio. El proceso fue estructurado en 4 fases principales y el primero fue la selección del testimonio. Se seleccionó un fragmento confesional atribuido a Andrei Chikatilo, especialmente el relato fue correspondiente al asesinato de Larisa Tachenko en el año 82. Este fragmento fue tomado de fuentes documentales confiables y bueno, aquí pues se recopilan declaraciones tras la detención. La segunda fase sería la lectura y segmentación del texto. Aquí pues nosotras realizamos una lectura cuidadosa del fragmento para identificar las frases completas o sea, que contengan la parte narrativa, la parte relevante, y pues posteriormente el texto fue segmentado en las unidades significativas, oraciones o frases para pues facilitar el análisis por tipo de detalle. Ya por tercera fase hicimos la categorización de los detalles, como los detalles sensoriales relacionados con las percepciones físicas, vista, sonido, tacto, los detalles contextuales, la información espacial, temporal, las operaciones cognitivas, los detalles cognitivos, procesos mentales del hablante, o sea, pensamientos, justificaciones y atribuciones semánticas, las metáforas, los juicios de valor o las interpretaciones simbólicas. Y por último, la representación y el análisis del resultado. Los datos recolectados fueron organizados en una tabla y posteriormente representados en un gráfico circular como la torta. El fragmento, como la torta, sí. El fragmento de confesión es el siguiente. La llevé al bosque, estaba oscuro, el suelo húmedo por la lluvia. Ella gritó y trató de correr, pero tropezó. Le tapé la boca con la mano. Podía sentir el calor de su aliento. Escuchaba cómo las hojas crujían bajo sus pies. Después la apuñalé. La sangre salía caliente manchándome las manos. No pensaba, solo actuaba, como si no fuera yo. Fue como si algo me dominara. Después me fui dejándola ahí sola entre los árboles. Este fue un relato que él hizo durante los interrogatorios tras su arresto en 1990. Él dio este relato correspondiente a la forma como asesinó a Larisa Tachenko, una joven de 17 años que ocurrió en 1982. Y pues prácticamente aquí él muestra impulsividad también, pérdida de control, ¿sí? Solo cuando dice solo actuaba como si no fuera yo, indica pues que tenía débil control inhibitorio. También tenía despersonalización o disociación emocional. Eh, Aquí pues obviamente se sugiere una desconexión afectiva durante el acto. También tenía ausencia de remordimiento o empatía cuando dice dejándola ahí sola. Y esto es un rasgo clave en psicopatía. También presentaba conducta repetitiva, ¿sí? Un patrón sistemático de violencia y esto pues nos indica que te va a tener un alto riesgo de reincidencia. Como resultados tenemos los detalles contextuales, tenemos 7 detalles contextuales, 7 detalles sensoriales, que constan los detalles externos, serían 14 detalles externos, y tenemos 3 cognitivos, 2 semánticos, y estos conformarían los detalles internos. Serían 5 detalles internos. Como detalle contextual tenemos la llevé al bosque, estaba oscuro, ella gritó y trató de correr pero tropezó.
Le tapé la boca con la mano, escuchaba cómo las hojas crujían bajo sus pies, después la apuñalé, después me fui entre los árboles. Como detalle sensorial tenemos el suelo húmedo por la lluvia. Ella gritó y trató de correr pero tropezó. Le tapé la boca con la mano. Podía sentir el calor de su aliento. Escuchaba cómo las hojas crujían bajo sus pies. La sangre salía caliente, manchándome las manos. Como detalles cognitivos no pensaba, solo actuaba y como si no fuera yo. Fue como si algo me dominara. Y semánticos fue como si algo me dominara y dejándola ahí sola. Esto pues nos muestra que realmente él tenía bastantes signos de psicopatía, no tenía empatía con nada, o sea, tenía muchísima frialdad eh, y por ello estos resultados. El 26% de detalles internos y 73% de detalles externos. Bueno, y por último tenemos las discusiones. En esto vamos a explicar los hallazgos de la valoración de riesgo, teniendo en cuenta la evidencia científica y estos resultados. La valoración de riesgo basada en la evidencia científica del análisis del relato mediante el modelo de Reality Monitoring indicó que los testimonios de Chikatilo contenían un alto porcentaje de detalles externos, lo que nos sugiere que su relato tiene credibilidad y que sus recuerdos reflejan experiencias reales. Estos resultados coincidieron con su perfil psicológico de psicopatía y conductas planificadas sin empatía, reforzando la relación entre su relato y su comportamiento delictivo. Desde una perspectiva teórica, su comportamiento puede explicarse por enfoques integradores que consideran la influencia de trastornos mentales, disfunciones neurológicas y factores sociales. Esto siendo coherente con teorías del trastorno de la personalidad, neurobiológicas y del aprendizaje social, que en conjunto justifican su conducta violenta y sadista. Psicopatía, desarrollada principalmente por Herbert Cleckley, explica el comportamiento delictivo de individuos como Chikatilo. Esto a partir de rasgos característicos como la falta de empatía, la manipulación, la impulsividad y la frialdad emocional. Según esta teoría, la psicopatía es un trastorno de la personalidad que se origina en difusiones neurológicas y disfunciones en el control emocional, lo que lleva a un patrón persistente de conductas antisociales y violentas, motivadas por déficit de la capacidad de experimentar remordimiento o empatía y por una tendencia a buscar gratificación inmediata sin considerar las consecuencias.